Capítulo 6. Llegaron a la casa y dieron la vuelta hacia la parte trasera, donde no había escalones. Clifford consiguió pasar por sus propios medios a la silla de ruedas de casa, más baja. Era fuerte y ágil con los brazos. Luego Connie levantó el peso de sus piernas muertas. El guardabosque, esperando a que le permitieran irse, lo observaba todo atentamente, sin perder detalle. Se puso pálido, como con una especie de temor, cuando vio a Connie levantar las piernas inertes del hombre en sus brazos y pasarlas a la otra silla, mientras Clifford giraba el cuerpo al mismo tiempo. Estaba asustado. «Gracias por su ayuda, Mellers», dijo Clifford en tono intrascendente, mientras comenzaba a hacer rodar su silla por el pasillo hacia la zona donde habitaba el servicio. «Nada más, señor», respondió la voz, neutra, como una voz oída en sueños. «Nada, buenos días». «Buenos días, señor». «Buenos días». Ha sido muy amable por su parte empujar la silla cuesta arriba. «Espero que no se haya fatigado», dijo Connie mirando al guardabosque, que había quedado al otro lado de la puerta. Sus ojos se dirigieron a ella un instante, como despertando. Era consciente de su presencia. «Oh, no, fatigado no», dijo rápidamente. Luego su voz volvió al tono pesado del dialecto local. «Buenos días, excelencia». «¿Quién es el guardabosque?», preguntó Connie durante la comida. «Mellers». «Ya lo has visto», dijo Clifford. «Sí, pero, ¿de dónde sale?» «De ningún lado». Era un muchacho de Teversal. «Hijo de un minero, creo». «¿Y él ha sido minero?» «Herrero en la mina, creo, jefe de la herrería. Pero ya estuvo aquí de guarda durante 2 años, antes de la guerra, antes de alistarse. Mi padre siempre tuvo buena opinión de él, así que cuando volvió y fue a la mina a pedir trabajo de herrero volví a contratarle como guarda. Me alegró mucho que aceptara. Es casi imposible encontrar aquí a alguien que valga para guardabosque, y hace falta a alguien que conozca a la gente. ¿No está casado?» Lo estuvo. Pero su mujer se fue con varios hombres, y al final con un minero de Stacks Gap. Creo que vive allí todavía. ¿Así que está solo? Más o menos. Tiene a su madre en el pueblo, y una niña, creo. Clifford miró a Connie con sus ojos pálidos, azules y ligeramente saltones, en los que se dibujó una indefinida expresión. Parecía despierto en la superficie, pero en el fondo era como el aire de los Midlands, neblinoso, cargado de humo. Y la neblina parecía ir avanzando. De modo que cuando miraba a Connie de aquella extraña manera, transmitiendo su información peculiar y precisa, ella presentía que el fondo de su mente se llenaba de humo y vacío. Y aquello la asustaba. Clifford parecía impersonal, cercano a la idiotez. Y oscuramente se dio cuenta de una de las grandes leyes del alma humana, y es que cuando un espíritu sentimental recibe una herida que no mata al cuerpo, el alma parece irse recuperando a medida que se recupera el cuerpo. Pero es solo una apariencia. Se trata solo del mecanismo de la costumbre que vuelve a ponerse en marcha. Lentamente, la herida del alma comienza a hacerse notar otra vez, como una contusión que va profundizando lentamente su terrible dolor hasta llenar la mente por completo. Y cuando creemos que nos hemos recuperado y olvidado es justamente cuando nos enfrentamos al peor aspecto de los efectos secundarios. Así había sucedido con Clifford. Una vez que estuvo bien, y de vuelta en Bragby, escribiendo sus cuentos y sintiéndose seguro en la vida a pesar de todo, pareció olvidar y haber recuperado su ecuanimidad. Pero ahora, con el lento avance de los años, Connie se daba cuenta de que la herida producida por el miedo y el horror salía a flote y se expandía en él. Durante algún tiempo había estado tan en lo profundo que parecía borrada e inexistente. Ahora, lentamente, comenzaba a manifestarse en una aparición externa del miedo, una parálisis casi. Mentalmente seguía estando en guardia. Pero la parálisis, la herida del golpe inconmensurable, se extendía gradualmente en su conciencia afectiva. Y al tiempo que crecía en él, Connie la sentía crecer en sí misma. Un temor interno, un vacío, una indiferencia a todo, se abrían paso poco a poco en su alma.
Cuando Clifford se excitaba era capaz todavía de hablar con brillantez y en apariencia controlar el futuro, como cuando en el bosque había hablado de que ella tuviera un hijo y diera un heredero a Bragby. Pero al día siguiente todas aquellas palabras brillantes parecían hojas muertas quebrándose y convirtiéndose en polvo, sin significado real alguno, arrastradas por cualquier ráfaga de viento. No eran las palabras clorofiladas de una vida efectiva, joven, con energía y formando parte del árbol. Eran los montones de hojas caídas de una vida sin sentido. Y así le parecía que sucedía en todas partes. Los mineros de Teversal hablaban otra vez de huelga, y le parecía a Connie que aquella no era tampoco una manifestación de energía. Era la olvidada herida de la guerra subiendo lentamente a la superficie y creando el gran dolor de la inquietud, el estupor del descontento. La herida era profunda, 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 la herida de la falsa guerra inhumana. Costaría muchos años a la sangre viva de las generaciones disolver el gran coágulo de sangre tan metido dentro de sus cuerpos y almas. Y haría falta una nueva esperanza. Pobre Connie. A medida que pasaban los años era el miedo al vacío en su vida lo que la aprisionaba. Gradualmente la vida intelectual de Clifford y la suya propia se iban pareciendo más a la nada. Su matrimonio, su vida toda, estaban basados en el hábito de intimidad del que él hablaba. Había días en que todo parecía borrado y vacío. Eran palabras, nada más que palabras. La única realidad era la nada, y por encima de ella una palabrería hipócrita. Existía el éxito de Clifford, la diosa bastarda. Era cierto que era casi famoso y que sus libros le producían casi 1000 libras. Su fotografía aparecía por todas partes. Había un busto suyo en una galería de arte y retratos suyos en 2 galerías. Parecía la más moderna de las voces modernas. Con su oculto instinto de enfermo para la publicidad, se había convertido en 4 o 5 años en uno de los más conocidos de los jóvenes intelectuales. Connie no veía muy claramente dónde estaba ese intelecto. Clifford era realmente hábil en ese análisis ligeramente humorístico de personas y motivos que al final lo descompone todo en fragmentos. Pero era un poco como los perritos que destrozan los cojines del sofá, solo que no era joven y juguetón, sino curiosamente viejo y obstinadamente presuntuoso. Era siniestro y no era nada. Era aquel el sentimiento que producía ecos profundos en el fondo del alma de Connie. Todo era nada, una maravillosa exhibición de nada. Y al mismo tiempo una exhibición. Una exhibición. Una exhibición. Una exhibición. Michaelis había tomado a Clifford como figura central de una obra de teatro. Ya había desarrollado el argumento y escrito el primer acto. Porque Michaelis era incluso mejor que Clifford en la exhibición de la nada. Era el último rastro de pasión que quedaba en aquellos hombres, la pasión de exhibir. Sexualmente estaban faltos de pasión, muertos incluso. Y ahora ya no era dinero lo que buscaba Michaelis. Clifford nunca se había lanzado primariamente a la búsqueda de dinero, aunque lo ganaba siempre que podía porque el dinero es el sello y la imagen del éxito. Y el éxito era lo que ellos buscaban. Querían, los dos, llevar a cabo una verdadera exhibición. Un hombre exhibiéndose a sí mismo para cautivar al populacho durante algún tiempo. Era extraña, la prostitución a la diosa del éxito. Para Connie, puesto que ella permanecía realmente al margen, y puesto que se había hecho insensible a la emoción que de allí pudiera surgir, aquello era también la nada. Incluso la prostitución a la diosa del éxito era nada, a pesar de que los hombres se prostituían innumerables veces. Incluso aquello era solo nada. Michaelis le escribió a Clifford sobre la obra. Ella ya lo sabía tiempo antes, desde luego. Y Clifford estaba emocionado. De nuevo iba a ser exhibido. Y esta vez lo iba a hacer otra persona, algo muy adulador. Invitó a Michaelis a ir a Bragby con el primer acto. Michaelis fue, en verano, con un traje pálido y guantes de cabritilla blanca, con orquídeas malva para Connie, encantador, y el primer acto fue un gran éxito. Incluso Connie estaba encantada, encantada hasta donde era capaz de estarlo todavía. Y Michaelis, encantado por su capacidad de encantar, era realmente maravilloso, y muy hermoso a los ojos de Connie. Veía en él aquella antigua inmovilidad de una raza a la que ya no se puede desilusionar, un ejemplo extremo, quizás,
de una impureza que sigue conservándose pura. En el extremo de su suprema prostitución. A la diosa del éxito parecía puro, puro como una máscara africana de marfil que sueña la impureza como pureza en sus curvas y superficies marfileñas. Su momento de puro idilio con los dos Chatterley, en que lisa y llanamente entusiasmaba a Connie y a Clifford, fue uno de los instantes supremos de la vida de Michaelis. Había triunfado, se los había ganado por completo. Incluso Clifford estuvo temporalmente enamorado de él, si es que puede decirse así. De modo que a la mañana siguiente Mick se encontraba más a disgusto que nunca, inquieto, recomiéndose, con las manos nerviosas en los bolsos del pantalón. Connie no le había visitado por la noche, y él no había sabido dónde encontrarla. Coquetería, en su momento de triunfo. Subió a su cuarto de estar por la mañana. Ella sabía que él vendría. Y su inquietud era evidente. Le preguntó qué opinaba de su obra, ¿le parecía buena? Tenía que oír alabanzas, aquello excitaba su pasión más allá que cualquier orgasmo sexual. Y ella la alabó con entusiasmo. Y, sin embargo, todo el tiempo, en el fondo de su alma, sabía que no era nada. Óyeme, dijo al fin de repente. ¿Por qué no ponemos las cosas en claro entre nosotros? ¿Por qué no nos casamos? Pero yo estoy casada. Dijo ella con asombro, pero sin sentir nada. Ah, eso. ¿Te concederá el divorcio sin problemas? ¿Por qué no nos casamos? Quiero casarme. Sé que sería lo mejor para mí, casarme y llevar una vida ordenada. Llevo una vida asquerosa, destrozándome. Mira, estamos hechos el uno para el otro, como la mano y el guante. ¿Por qué no nos casamos? ¿Hay algún motivo para que no lo hagamos? Connie le miró desconcertada, y sin embargo no sentía nada. Los hombres eran todos iguales, olvidaban lo más importante. Estallaban por la cabeza como los cohetes y esperaban que una se dejara arrastrar hacia el cielo por sus varillas de junco. Pero ya estoy casada, dijo. No puedo abandonar a Clifford, ya lo sabes. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Gritó él. Ni siquiera se dará cuenta de que te hayas ido una vez que hayan pasado 6 meses. Ignora la existencia de todo el mundo, excepto la suya misma. Ese hombre no puede darte nada ni le sirves para nada, está totalmente dedicado a sí mismo. Connie sabía que era cierto lo que le estaba diciendo. Pero sabía también que Mick mismo no era un modelo de altruismo. ¿Y no están todos los hombres dedicados a sí mismos? Preguntó ella. Oh, más o menos, lo reconozco. Un hombre tiene que hacer eso para abrirse camino. Pero no es ese el asunto. El asunto es hasta qué punto un hombre puede hacer feliz a una mujer. ¿Puede o no hacerla inmensamente feliz? Si no puede, no tiene derecho a la mujer. Se detuvo y la miró con sus ojos avellanados, casi hipnóticamente. Pero yo creo, añadió, que puedo hacer a una mujer más feliz de lo que ella se imaginaría nunca. Creo que puedo garantizarlo. ¿Y qué clase de felicidad? Preguntó Connie, mirándole todavía con una especie de asombro que parecía emoción, pero sin sentir nada en realidad. De todo tipo, leches, de todo tipo. Ropa, joyas hasta un cierto punto, cualquier club nocturno que te guste, conocer a quien te dé la gana, vivir al día, viajar y ser alguien en cualquier parte. Coño, cualquier cosa. Hablaba casi con las luminarias del triunfo, y Connie le miraba como si se sintiera deslumbrada, pero sin sentir nada en absoluto. No había siquiera un vago cosquilleo en la superficie de su mente como respuesta al maravilloso panorama que él le ofrecía, la más externa de sus superficies, que en cualquier otro momento se habría sentido halagada por la oferta, permanecía impasible. No despertaba en ella ningún sentimiento, no encendía su mecha. Solo seguía allí sentada poniendo cara de dejarse impresionar, pero sin experimentar sentimiento alguno, si se exceptúa que en algún lugar olía la peste desagradable de la diosa bastarda del éxito. Mick estaba con los nervios en tensión, echado hacia adelante en la silla y mirándola casi histéricamente. Es difícil decir si deseando por vanidad que ella dijera sí o asustado por el temor de oír sí. Como respuesta. Tendría que pensarlo, dijo ella. No podría contestar ahora.
Pudiera dar la impresión de que Clifford no me importa, pero me importa mucho. Hay que tener en cuenta que no es capaz de hacer nada solo. ¿Y qué demonios importa todo eso? Si vamos a ganarnos la vida con nuestras miserias, yo podría empezar a quejarme de mi soledad, de que nadie me ha hecho caso nunca, de mis, paso las noches en vela llorando por ti. Qué pena, cuando alguien solo tiene su invalidez como defensa. Se volvió a un lado, agitando furiosamente las manos en los bolsos del pantalón. Al atardecer le dijo, esta noche vas a venir a mi habitación, ¿no? Ni siquiera tengo idea de dónde está la tuya. De acuerdo, dijo ella. Aquella noche fue un amante más intranquilo con su frágil desnudez de niño. Connie no pudo llegar a su crisis antes de que él hubiera realmente alcanzado la suya. Y logró despertar en ella una cierta pasión llena de deseo con su suavidad y desnudez infantil. Después que él hubo terminado tuvo que persistir ella en el salvaje tumulto y palpitación de sus lomos, mientras él se mantenía heroicamente erecto y presente en ella con toda su voluntad y desprendimiento hasta que Connie llegó a su crisis entre inconscientes grititos. Cuando luego salió de ella dijo con una vocecita amarga, casi despreciativa, no podías terminar al mismo tiempo que un hombre, ¿no? Tenías que terminar por tu cuenta. Montar el número. Aquella perorata, y en aquel momento, fue uno de los grandes desengaños de su vida. Porque, obviamente, aquella manera pasiva de entregarse era claramente la única forma de relación sexual que él podía dar. ¿Qué quieres decir? Dijo. Ella. Ya sabes lo que quiero decir. Tú sigues horas y horas después de que yo haya terminado, y yo tengo que aguantar apretando los dientes hasta que tú terminas gracias a tu baile. Ella se quedó sin habla ante aquella brutalidad en el momento en que se sentía rebosante en una especie de placer, indescriptible y sintiendo por él algo semejante al amor. Después de todo, como tantos hombres de hoy, él había terminado casi antes de empezar. Y aquello obligaba a la mujer a tomar la iniciativa. Pero no querrás que yo no siga, que no llegue a mi propia satisfacción, dijo ella. Él apuntó una sonrisa siniestra, claro que quiero. Dijo. ¡Qué bien! Quiero aguantar con los dientes apretados mientras tú me haces el favor de seguir. ¿Pero quieres o no? Insistió ella. Él eludió la pregunta. Todas las puñeteras mujeres son igual, dijo él. O no acaban en absoluto, como si lo tuvieran muerto, o se esperan hasta que el tío está satisfecho y empiezan a darse gusto ellas y el tío tiene que aguantar. Nunca he estado con una mujer que terminara al mismo tiempo que yo. Connie escuchó solo a medias aquella información masculina que para ella era una novedad. Estaba anonadada por su reacción contra ella, su incomprensible brutalidad. Se sentía absolutamente inocente. Pero yo también tengo derecho a mi satisfacción, ¿no? Repitió ella. Muy bien. Yo no me opongo. Pero esperar y esperar a que una mujer se dispare no es ninguna diversión para un hombre. Aquella declaración fue uno de los disgustos cruciales en la vida de Connie. Destruyó algo en su interior. Nunca le había entusiasmado Michalis, hasta que él dio el primer paso, ella no le había buscado. Era como si nunca le hubiera deseado. Pero una vez que él la había excitado, le parecía natural llegar a su propia crisis con él. Casi le había amado por ello, aquella noche había llegado casi a amarle y quería casarse con él. Quizás él se había dado cuenta instintivamente y por eso había terminado con todo el montaje de un golpe, un castillo de naipes. Todos sus sentimientos sexuales hacia él, o hacia cualquier hombre, se derrumbaron aquella noche. Su vida se distanció de la de él tan por completo como si nunca hubiera existido. Y volvió a la monotonía de los días. Ya no quedaba más que la noria vacía de lo que Clifford llamaba la integración de la vida, el largo vivir juntos de dos personas que están acostumbradas a pasar la vida una al lado de la otra en la misma casa. El vacío. Aceptar la gran nada de la vida parecía ser el sentido único de vivir. La multiplicidad de cositas activas e importantes que componen la suma total de la nada, capítulo 7. ¿Por qué hoy día los hombres y las mujeres no se quieren realmente? Preguntó Connie a Tommy Dux, que era más o menos su oráculo. Claro que sé. Quieren. No creo que desde que se inventó la especie humana haya habido otro momento en que los hombres y las mujeres se quieran tanto como hoy.
Un cariño de verdad. Mírame a mí. A mí, te lo aseguro, me gustan las mujeres más que los hombres. Son más valientes y se puede ser más sincero con ellas. Connie estuvo pensándolo. Sí, pero nunca te acercas a ellas. Yo. ¿Y qué estoy haciendo ahora más que hablar con una mujer con toda la sinceridad de que soy capaz? Sí, hablar. ¿Qué más podría hacer si fueras un hombre que hablarte con sinceridad? Quizás nada. Pero una mujer quiere que la quieras y que le hables y que al mismo tiempo la ames y la desees. Pero a mí me parece que una cosa elimina la otra. Pero no debería ser así. Indudablemente el agua no debería ser tan húmeda como es, hasta exagera en la humedad. Pero ahí está. A mí me gustan las mujeres y me gusta hablar con ellas, por eso ni las amo ni las deseo. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo, para mí. Yo creo que debería ser. Muy bien. El hecho de que las cosas debieran ser diferentes de cómo son no es de mi departamento. Connie pensó en ello. No es cierto, dijo. Los hombres pueden amar a las mujeres y hablar con ellas. No entiendo cómo pueden amarlas sin hablar, sin amistad y sin intimidad. ¿Cómo puede ser? Bueno, dijo él. No lo sé. ¿De qué serviría que yo generalice? Solo conozco mi propio caso. Me gustan las mujeres, pero no las deseo. Me gusta hablar con ellas, pero charlar con ellas, aunque me lleva a una intimidad en un sentido, me lleva al polo opuesto por lo que se refiere a estrecharlas en mis brazos. Así que ya lo ves. Pero no me tomes como un ejemplo general, probablemente no soy más que un caso aparte. Uno de los hombres que aprecian a las mujeres, pero no las aman e incluso llegan a odiarlas y les obligan a fingir amor o una apariencia de lío. ¿Y eso no te entristece? ¿Por qué iba a entristecerme? En absoluto. Me basta fijarme en Charlie May y en los demás que andan metidos en apaños de faldas. No les envidio lo más mínimo. Si el destino me enviara una mujer que me excitara, pues muy bien. Como no conozco a ninguna que me despierte el apetito y nunca veo una así, claro que me imagino que soy frío, y eso que a algunas mujeres las quiero mucho. ¿Te gusto yo? Muchísimo. Y ya ves, no por eso vamos a empezar a besarnos, ¿no crees? No, claro que no. Dijo Connie. ¿Pero no debería ser de otra manera? ¿Por qué, en nombre del cielo? Yo quiero a Clifford, pero, ¿qué dirías tú si fuera y le atizara un beso? ¿No crees que hay una diferencia? Por lo que a nosotros respecta, ¿dónde está? Somos en primer lugar seres humanos con inteligencia y el asunto macho y hembra es algo secundario. Simplemente secundario. ¿Qué pensarías tú si yo me pusiera a actuar como los machos del continente en este momento, convirtiendo el sexo en un espectáculo? No me gustaría nada. ¿Lo ves? Te lo aseguro, suponiendo que yo sea un objeto macho, y quién sabe, lo cierto es que nunca doy con la hembra de mi especie. Y no la echo de menos, simplemente me gustan las mujeres. ¿Quién va a forzarme a amarlas o a fingir que las amo, a zambullirme en el juego del sexo? No, yo no. Pero, ¿qué hay de malo en ello? Quizás a ti te diga algo, a mí no. Sí, presiento que hay algo que no funciona entre los hombres y las mujeres. Las mujeres han dejado de tener atractivo para los hombres. ¿Y los hombres para las mujeres? Ella consideró el otro lado de la cuestión. No mucho, dijo con sinceridad. Entonces dejemos las cosas como están y seamos solo honrados y sencillos los unos con los otros, como deben ser los seres humanos. A freír espárragos es obligación artificial al sexo. Me niego a aceptarla. Connie se dio cuenta de que realmente tenía razón él. Y sin embargo aquello la dejaba perdida y desamparada. Se sentía como una rama a la deriva en un estanque abandonado. ¿Qué significaba ella? ¿Qué significaba nada? Era su juventud lo que se revelaba. Los hombres parecían tan viejos, tan fríos. Todo parecía viejo y frío. Y Mikali se desentendía, no servía de ayuda. Los hombres no querían saber nada de una, realmente no les apetecían las mujeres, ni siquiera a Mikalis.
Y los groseros que fingían interesarse e iniciaban el juego del sexo eran los peores. Lamentable, pero había que adaptarse a ello. Cierto, los hombres no tenían ningún atractivo real para una mujer. Si una podía engañarse hasta el punto de llegar a creer que lo tenían, como había hecho ella con Michalis, era sin duda lo mejor. Mientras tanto uno iba viviendo sin más. Comprendía perfectamente por qué la gente daba fiestas y bailaba jazz o charleston hasta caerse muertos. Había que dar salida de una u otra manera a la juventud que se llevaba en el cuerpo, o esa juventud acababa por devorarle a uno. Pero qué cosa tan horrorosa la juventud. Uno se sentía tan viejo como Matusalén, y sin embargo aquello burbujeaba en alguna parte y le quitaba a uno la tranquilidad. Una vida asquerosa. Y sin perspectivas de arreglo. Casi deseaba haberse escapado con Mick y haber hecho de su vida un largo guateque, una perpetua noche de baile. En cualquier caso hubiera sido mejor que lamentarse hasta la tumba. En uno de sus días malos salió de paseo hacia el bosque, pensativa, sin rumbo, sin darse cuenta siquiera de dónde estaba. El ruido de una escopeta no lejos de allí la asustó y la enfureció. Luego, al avanzar, oyó voces y se detuvo. Gente. No quería saber nada de nadie. Pero su fino oído oyó otra cosa y se puso en guardia. Era un niño sollozando. Inmediatamente se puso a escuchar con atención. Alguien estaba maltratando a un niño. Con paso ligero continuó por el camino húmedo, más encolerizada aún. Se sentía dispuesta a desencadenar una escena. Tras una revuelta vio dos figuras en el camino algo más allá, el guardabosque y una niña, con un abrigo rojo y una capucha de hule, llorando. Cierra la boca, desgraciada de mierda. Se oyó la voz enfurecida del hombre y la niña empezó a llorar más fuerte. Cranston se acercó con los ojos en ascuas. El hombre se volvió y la miró, saludando fríamente, pero estaba pálido de ira. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora? Preguntó Constance, exigente y exhausta. Una imperceptible sonrisa retorcida se dibujó en la cara del hombre. A ver qué dice ella, contestó groseramente en vulgar dialecto. Connie sintió como si la hubiera abofeteado y cambió de color. Luego se armó de valor y le miró con unos ojos azules de expresión perdida. Le he preguntado a usted, dijo jadeante. Él hizo una extraña inclinación, quitándose el sombrero. Sí, excelencia, dijo él, luego, volviendo al dialecto, pero no puedo decírselo. Y volvió a ser un soldado inescrutable, aunque pálido de ira. Connie se volvió hacia la niña, una criatura colorada y morena de 9 o 10 años. ¿Qué pasa, cariño? Dime por qué lloras. Dijo con la dulzura convencional necesaria al caso. Más lloros intencionados. Más dulzura aún por parte de Connie. Vamos, no llores. Dime qué te han hecho. Una intensa dulzura en el tono. Al mismo tiempo buscó en el bolso de su chaqueta de punto y por suerte encontró 6 peniques. Deja de llorar. Dijo, inclinándose ante la niña. Mira, para ti. Gemidos, sonarse de nariz, un puño retirado de una cara llorosa y un ojo oscuro y alerta que se fija un segundo en los 6 peniques. Luego más gimoteo, pero atenuado. Dime qué pasa, dímelo. Dijo Connie, poniendo la moneda en la mano regordeta de la niña, que se cerró sobre ella. Es el gato. Estremecimientos de un llanto que cesa. ¿Qué gato, bonita? Tras un silencio, el tímido puño, apretando los 6 peniques, apuntó hacia el matorral de moras. Allí. Connie miró, y allí, desde luego, había un gran gato negro desagradablemente rígido y con algo de sangre. Oh. Dijo asqueada. Un cazador furtivo, excelencia, dijo el hombre irónicamente. Ella le miró enfadada. No me extraña que llorara la niña si lo mató delante de ella. No me extraña que llorara. Él miró a Connie a los ojos, lacónico, despreciativo, sin ocultar lo que sentía. Y de nuevo Connie enrojeció, se daba cuenta de que había hecho una escena, el hombre no la respetaba. ¿Cómo te llamas? Dijo amablemente a la niña. ¿No vas a decirme cómo te llamas?
Sonar de narices. Luego, muy cursi y con una voz de gorjeo, Connie Mellers. Connie Mellers. ¡Qué nombre tan bonito! ¿Y has venido con tu papá y él mató un menino? Pero era un menino muy malo. La niña la miró estudiándola con ojos oscuros y atrevidos, calibrándola a ella y a su condolencia. Yo quería quedarme con mi abuelita, dijo la niña. Ah, sí. ¿Y dónde está tu abuelita? La niña levantó un brazo señalando camino abajo. En la casa. En la casa. ¿Y quieres volver con ella? Temblores y estremecimientos repentinos con el recuerdo del llanto. Sí. Vamos. ¿Quieres que te lleve yo? ¿Quieres que te lleve con tu abuelita? Así tu papá podrá hacer lo que tiene que hacer. Se volvió hacia el hombre. Es su hijita, ¿no? Él saludó militarmente e hizo un pequeño movimiento afirmativo con la cabeza. Me imagino que puedo llevarla a casa. Si su excelencia lo desea. Volvió a mirarla a los ojos con aquella mirada calma, apreciativa y distante. Un hombre solitario, dueño de sí mismo. Cariño, ¿quieres ir conmigo a casa, con tu abuelita? La niña volvió a trinar. Sí. Sonrió Cursi. A Connie no le gustaba aquella niñita mimada y falsa. A pesar de todo le limpió la cara y la cogió de la mano. El guardabosques saludó en silencio. Buenos días, dijo Connie despidiéndose. Había casi una milla hasta la casa, y la Connie mayor estaba harta de la Connie pequeña cuando llegaron a la vista de la pintoresca casita del guardabosque. La niña sabía ya más trucos y tenía la misma seguridad en sí misma que un mono. La puerta de la casa estaba abierta y dentro se oía un ruido. Connie dudó, la niña le soltó la mano y entró corriendo. Tata, tata. ¿Cómo es que ya has vuelto? Era un sábado por la mañana, la abuela había estado dando de negro a la estufa. Salió a la puerta con un delantal de tela basta, una brocha y un tiznón negro en la nariz. Era una mujer pequeña y un tanto seca. Pero bueno, dijo, pasándose precipitadamente el brazo por la cara al ver a Connie ante la puerta. Buenos días, dijo Connie. Estaba llorando, así que la traje a casa. La abuela echó una rápida mirada a la niña, ¿y dónde está papá? La niña se pegó a las faldas de la abuela con una sonrisa mimosa. Estaba allí, dijo Connie, pero tuvo que matar a un gato furtivo y la niña se asustó. Oh, no tenía que haberse molestado, Lady Chatterley, no hacía falta. Ha sido usted muy amable, pero no debería haberse molestado. A cualquiera que se le cuente. La vieja se volvió hacia la niña, Lady Chatterley, tomándose todas estas molestias por ti. No debería haberse molestado la señora. No ha sido molestia, un simple paseo, dijo Connie sonriendo. Ha sido muy amable por su parte, hay que decirlo. Así que estaba llorando. Ya sabía yo que iba a pasar algo. Él le da miedo, eso es lo que pasa. Casi parece un extraño para ella, un extraño, y no creo que lleguen a entenderse fácilmente. Él es muy raro. Connie no sabía qué decir. Mira, tata, rió bobaliconamente la niña. La vieja vio los 6 peniques en la mano de su nieta. 6 peniques y todo. Oh, señora, no debería. ¿Has visto qué buena es Lady Chatterley contigo? Ha sido una chica de suerte esta mañana. Había pronunciado el nombre como todo el mundo, Chatley. ¿Has visto qué buena es Lady Chatley contigo? Connie no pudo evitar echar otro vistazo a la nariz de la vieja y ésta volvió a limpiarse distraídamente la cara con la muñeca, pero sin acertar con el tizne. Connie empezó a retirarse. Bueno, muchísimas gracias, Lady Chatley. Claro, di gracias a la señora, esto último a la niña. Gracias, trinó la niña. Es un encanto. Sonrió Connie. Y comenzó a alejarse diciendo, buenos días, muy aliviada por librarse de aquella compañía. Curioso, pensó, que aquel hombre delgado y orgulloso tuviera una madre pequeña y vivaracha como aquella mujer. Y la vieja, en cuanto Connie desapareció, fue corriendo al trozo de espejo de la cocina y se miró la cara.
Al verse pegó una patadita impaciente en el suelo. Naturalmente. Tenía que pillarme con el peor mandil y la cara sucia. ¿Qué pensará ahora de mí? Capítulo 8. Connie volvió lentamente a Bragby, a casa. A casa. Usar una palabra tan cálida para un cubil enorme y desierto. Como aquel. Claro que era una palabra pasada de moda. De alguna forma ya no tenía valor. Las grandes palabras, le parecía a Connie, habían perdido valor para su generación. Amor, alegría, felicidad, casa, madre, padre, esposo, todas aquellas palabras grandes y dinámicas habían medio muerto y agonizaban de día en día. Casa era un sitio donde se vivía, amor era una cosa sobre la que no había que hacerse ilusiones, alegría era una palabra que se aplicaba a un buen Charleston, felicidad era una expresión de hipocresía utilizada para engañar a otros, un padre era un individuo que disfrutaba de su propia existencia, un marido era un hombre con el que se vivía y al que se mantenía de buen humor. En cuanto al sexo, la última de las grandes palabras, era una ensalada de expresión utilizada para una sensación que te daba ánimos un momento y luego te dejaba, más hecha cisco que nunca. Gastado. Era como si el paño de que uno está hecho fuera del más barato y se fuera deshilachando hasta desaparecer. Todo lo que de verdad quedaba era un estoicismo entestado, y en ello residía un cierto placer. La experiencia misma de la nada de la vida, fase tras fase, étape tras étape, contenía una cierta satisfacción amarga. Así es la vida. Ese era siempre el resumen final: hogar, amor, matrimonio, mi cáliz, así es la vida. Y cuando uno muriera, la despedida de la vida sería: así es la vida. Dinero. Quizás de esto no podía decirse lo mismo. Dinero se necesita siempre. Dinero, éxito, la diosa bastarda, como insistía en llamarla Tommy Dux imitando a Henry James, era una necesidad permanente. No podía gastarse la última perra y decir luego: así es la vida. No, si le quedaran a uno 10 minutos más de vida harían falta unas perras más para una cosa u otra. Simplemente para que el asunto siguiera funcionando mecánicamente hacía falta dinero. Había que tenerlo. Hay que tener dinero. Realmente no hace falta ninguna otra cosa. Así es la vida. Claro que, desde luego, no es culpa de uno estar vivo. Pero una vez vivo, el dinero es una necesidad, y es la única necesidad absoluta. De todo el resto puede prescindirse en caso necesario. Pero no del dinero. Subrayado, así es la vida. Pensó en mi cáliz y en el dinero que podría haber tenido con él, ni siquiera eso quería. Prefería la cantidad menor que ayudaba a ganar a Clifford con sus escritos. Y realmente le ayudaba a ganarlo. Clifford y yo juntos hacemos 1.200 libras al año escribiendo, así lo llamaba ella, hacer dinero. Hacerlo. De la nada. Sacándolo del aire. La última hazaña de la que podía uno enorgullecerse. Por lo demás, aquí me las den todas. Así siguió cansinamente hacia Clifford, a unir de nuevo sus fuerzas a las suyas, a sacar otra historia de la nada. Y una historia significaba dinero. Clifford parecía preocuparse mucho de si se consideraba a sus historias literatura. De primera o no. En sentido estricto, a ella no le importaba si lo era o no. No tiene nada dentro, decía su padre. 1.200 libras el año pasado, era la respuesta simple y definitiva. Si uno era joven, apretaba los dientes, mordía y aguantaba hasta que el dinero empezaba a llegar de algún lugar invisible, era una cuestión de fuerza. Era cuestión de voluntad, una sutil y potente emanación de la voluntad que salía de uno mismo y volvía a uno con la misteriosa nada del dinero, una palabra escrita en un pedazo de papel. Era una especie de magia y desde luego era un triunfo. La diosa bastarda. Bien, si había que prostituirse, mejor hacerlo a una diosa sin vergüenza. Uno podía siempre despreciarla incluso en el acto de prostituirse a ella, y eso era bueno. Clifford, desde luego, tenía todavía muchos fetiches y tabús infantiles. Quería ser considerado como, realmente bueno, una solemne majadería. Lo realmente bueno era lo que se vendía. No valía de nada ser realmente bueno y tener que guardarlo escrito en el cajón. Parecía como si la mayoría de los escritores,
realmente buenos, perdieran siempre el tren por los pelos. Después de todo, solo se vive una vez, y si se pierde el tren, se queda uno en el andén con el resto de los fracasados. Connie estaba pensando en pasar un invierno en Londres con Clifford, al invierno siguiente. Él y ella habían subido al tren con buen pie. Así que bien podían subirse al techo del vagón una temporada para que se enterara todo el mundo. Lo peor de todo era que Clifford tenía una tendencia a quedarse absorto, indiferente y a caer en rachas de una depresión indefinida. Era la herida de su mente manifestándose al exterior. Pero Connie tenía ganas de gritar. Cielos, si llegaba a deteriorarse el mecanismo de la conciencia, ¿qué podía hacer una? Al demonio todo, una hacía lo que podía. ¿Es que nadie iba a echarle una mano? A veces lloraba amargamente, pero incluso al llorar se decía a sí misma, loca estúpida, empapando pañuelos. Como si eso te fuera a servir de algo. Desde lo de mi cáliz había decidido que no quería nada. Aquella parecía la solución más simple a lo que de otra forma era insoluble. No deseaba nada más que lo que ya tenía, solo que quería salir adelante con ello. Clifford, la literatura, Bragby, ser Lady Chatterley, el dinero y la fama, todo tal cual, y quería seguir adelante con todo. El amor, el sexo, todas esas cosas, eran simplemente polos de limón. Para chupar y olvidar. Si no se aferra uno a ello mentalmente, no es nada. Especialmente el sexo, nada. Se acostumbra uno a esta idea y problema resuelto. El sexo y un cóctel, los dos duraban casi el mismo tiempo, producían el mismo efecto y venían a ser lo mismo. Pero un niño, un hijo. Aquella seguía siendo una sensación válida. Estaba dispuesta a lanzarse. Con muchas precauciones a aquel experimento. Había que tener en cuenta al hombre, y, cosa curiosa, no había un hombre en el mundo de quien quisiera tener hijos. ¿Los hijos de Mick? Una idea repulsiva. ¿Cómo tener un niño con un conejo? Tommy Ducks. Era agradable, pero de alguna manera no había forma de relacionarle con un niño, era otra generación. Terminaba en sí mismo. Y entre el resto de los no escasos conocidos de Clifford no había un hombre que no despertara su desprecio si pensaba en tener un niño de él. Había algunos que hubieran sido posibles como amantes, incluso Mick. Pero dejar que te hicieran un hijo. ¡Uf! Humillación y abominación. Así era la vida. Con eso y con todo, Connie tenía el niño atornillado en el cerebro. Espera. Espera. Pasaría generaciones de hombres por su criba para ver si podía encontrar uno válido. Ve a las calles y callejones de Jerusalén y ve de encontrar a un hombre. Había sido imposible dar con un hombre en el Jerusalén del profeta, aunque se encontraban miles de machos humanos. Pero un hombre. C'est une autre chose. Intuía que tendría que ser un extranjero, no un inglés, y mucho menos un irlandés. Un extranjero de verdad. Pero espera. Espera. Al invierno siguiente conseguiría llevar a Clifford a Londres, y al siguiente lo llevaría al extranjero, al sur de Francia, a Italia. Espera. No tenía prisa con el niño. Aquel era asunto suyo, privado, el único en que, a su manera femenina y retorcida, era seria hasta lo más profundo. No iba a arriesgarse con el primero que llegara, ella no. Podía una embarcarse con un amante casi en cualquier momento, pero un hombre que iba a hacerte un hijo, espera. Espera. Eso es harina de otro costal. Ve a las calles y callejones de Jerusalén. No era cuestión de amor, era cuestión de un hombre. Ni siquiera importaba que fuera un hombre a quien casi se odiara personalmente. Y aún así, si aquel era el hombre, ¿qué importaba el odio personal? Era un asunto concerniente a otro departamento de una misma. Había llovido como de costumbre y los caminos estaban demasiado empapados para la silla de Clifford, pero Connie iba a salir. Ahora salía sola todos los días, casi siempre al bosque, donde estaba realmente sola. Donde no veía a nadie. Aquel día, sin embargo, Clifford quería enviar un aviso al guarda, y como el mozo estaba en cama con gripe, siempre tenía alguien que tener gripe en Bragby, Connie dijo que ella pasaría por la casa del guarda. El aire estaba blando y muerto, como si el mundo fuera agonizando lentamente.
Gris, pegajoso y mudo, libre incluso del traqueteo de la mina, los pozos estaban haciendo jornadas reducidas, y aquel día habían parado por completo. El fin del mundo. En el bosque todo estaba inerte e inmóvil, solo gruesas gotas cayendo de los troncos desnudos en un vacío chapoteo. El resto, en mezcla con los viejos árboles, era capa tras capa de gris, inercia sin remedio, silencio, nada. Connie andaba sin ganas. Del viejo bosque emanaba una antigua melancolía, algo sedante, mejor que la dura insensibilidad del mundo exterior. Le gustaba el interiorismo de lo que quedaba del bosque, la muda reticencia de los viejos árboles. Parecían las potencias del silencio, y aún así, era una presencia vital. También ellos esperaban, obstinadamente, estoicamente, esperando y efluyendo la fuerza del silencio. Quizás esperaban solo el final, que los cortaran, se los llevaran, el fin del bosque, para ellos el fin de todas las cosas. Pero quizás su silencio fuerte y aristocrático, el silencio de los árboles llenos de fuerza, significaba algo diferente. Cuando salió del bosque por el lado norte, la casa del guarda, una casita oscura de piedra parda, techo inclinado y elegante chimenea, parecía deshabitada de tan silenciosa y solitaria. Pero un hilo de humo salía del hogar y el pequeño jardín vallado del frente estaba cultivado y muy limpio. La puerta estaba cerrada. Ahora que estaba allí la invadía la timidez ante la presencia del hombre con sus ojos curiosos y penetrantes. No le gustaba ir a transmitirle órdenes y tuvo ganas de volverse. Llamó suavemente, no abrió nadie. Volvió a llamar, pero todavía con suavidad. No hubo respuesta. Fisgó por la ventana y vio la pequeña habitación en penumbra, con su intimidad casi siniestra, rechazando la invasión. Se detuvo y escuchó. Le pareció percibir ruidos en la parte trasera. Tras el fracaso para hacerse oír. Se sintió picada en el amor propio, dispuesta a no dejarse vencer. Dio la vuelta a la casa. En la parte trasera el terreno ascendía de repente y el corral de atrás quedaba hundido y rodeado por un muro, bajo de piedra. Dio la vuelta a la esquina de la casa y se detuvo. En el reducido corral, 2 pasos más allá, el hombre se estaba lavando, ajeno a todo. Estaba desnudo hasta la cintura, con el pantalón de pana colgando de sus esbeltas caderas. Su espalda blanca y delicada se inclinaba sobre una palangana de agua con jabón en la cual metía la cabeza, sacudiéndola luego con un movimiento vibrante, rápido y leve, levantando sus brazos pálidos y finos y sacándose el agua jabonosa de los oídos, rápido y sutil como un rapaz jugando en el agua y completamente solo. Connie retrocedió hacia la esquina de la casa y se precipitó hacia el bosque. A pesar de ella misma estaba conmovida. Después de todo no era más que un hombre lavándose, la cosa más corriente del mundo, bien lo sabe Dios. Sin embargo, de alguna extraña manera, había sido como una visión, un impacto de lleno. Veía aún los toscos pantalones colgando sobre las caderas blancas, puras y delicadas, los huesos algo salientes, y el sentido de soledad, de una criatura puramente sola, la agobiaba. La perfecta, blanca y solitaria desnudez de una criatura que vive sola, interiormente sola. Y, más allá, una cierta belleza de una criatura pura. No la materia de la belleza, ni siquiera el cuerpo de la belleza, sino un esplendor, el calor y llama viva de una vida individual que se manifestaba en contornos que una podía tocar, un cuerpo. Connie había recibido el impacto de la visión en el vientre, y lo sabía, estaba dentro de ella. Pero mentalmente tendía a ridiculizar la situación. Un hombre lavándose en un corral. Sin duda con un jabón de sebo maloliente. Estaba desconcertada, ¿por qué tenía que haberse entrometido en aquellas intimidades vulgares? Se puso a caminar, alejándose de sí misma, pero tras un momento se sentó sobre un tocón. Estaba demasiado confusa para pensar. Pero en el torbellino de su confusión decidió que tenía que dar el aviso al hombre. No iba a fracasar. Le daría tiempo para que se vistiera, pero no tiempo suficiente para que se marchara. Probablemente se estaba preparando para ir a alguna parte. Así que volvió lentamente, escuchando. Al llegar cerca de la casa todo tenía el mismo aspecto. Un perro ladró y ella llamó a la puerta. Le latía el corazón, a pesar de sí misma. Oyó los pasos ligeros del hombre bajando la escalera.
La puerta se abrió repentinamente y ella se asustó. Él parecía incómodo, pero enseguida le vino una sonrisa a la cara. Lady Chatterley, dijo. Pacey, por favor. Su comportamiento era tan natural y agradable que ella pasó el umbral y entró en la pequeña habitación inhóspita. Solo he venido a traerle un aviso de... Sir Clifford, dijo ella con voz suave y un tanto jadeante. El hombre la miraba con aquellos ojos azules y penetrantes que le hicieron volver ligeramente la cara hacia un lado. Él la encontraba bien, casi hermosa en su timidez, y se convirtió enseguida en dueño de la situación. ¿Quiere sentarse?, preguntó, suponiendo que ella no querría. La puerta estaba abierta. No, gracias. Sir Clifford dice si podría usted. Y le dio el recado mirándole inconscientemente a los ojos de nuevo. Ojos que tenían ahora una expresión cálida y amable, especialmente para una mujer, maravillosamente cálidos, amables y tranquilos. Muy bien, Excelencia. Me ocuparé enseguida de hacerlo. Al aceptar una orden, toda su persona sufrió un cambio, miraba ahora con una especie de dureza y alejamiento. Connie dudaba, tenía que irse. Pero miró en torno, el cuarto limpio, ordenado, un tanto vacío, con un cierto desánimo. ¿Vive aquí completamente solo?, preguntó. Completamente solo, Excelencia. Pero, su madre. Vive en su casa en el pueblo. ¿Con la niña?, preguntó Connie. Con la niña. Y su cara, corriente, un tanto gastada, pasó a tener una expresión indefinible de burla. Era una cara que cambiaba constantemente, incomprensible. No, dijo al ver que Connie estaba desconcertada, mi madre viene los sábados y limpia esto, el resto me lo hago yo. Connie volvió a mirarle. Sus ojos sonreían de nuevo, algo burlones, pero tiernos, azules y de alguna manera amables. Ella le miraba interrogante. Llevaba pantalones, camisa de franela y una corbata gris, el pelo suelto y húmedo, la cara un tanto pálida y fatigada. Cuando sus ojos dejaban de reír parecía como si hubieran sufrido mucho, pero sin perder su calor. Con todo, le rodeaba la palidez del aislamiento, ella no existía realmente para él. Quería decir tantas cosas, pero no dijo nada. Simplemente volvió a mirarle y añadió, espero no haberle molestado. La ligera sonrisa burlona estrechó sus ojos. Claro que no, solo estaba peinándome. Siento haberme presentado sin chaqueta, pero no tenía idea de quién estaba llamando. Aquí no llama nadie y lo inesperado siempre intranquiliza. Salió delante de ella por el sendero del jardín para abrirle la puerta de la valla. En camisa, sin su burda chaqueta de pana, ella se dio cuenta de nuevo de su esbeltez. Era delgado y algo cargado de espaldas. Y, sin embargo, al pasar a su lado había algo brillante y juvenil en su pelo claro y en la viveza de sus ojos. Debía tener 37 o 38 años. Avanzó lentamente hacia el bosque, sabiendo que él la miraba. La sacaba de sí a pesar de sus esfuerzos por controlarse. Y él, mientras volvía a la casa, iba pensando, es maravillosa, es real. Es más maravillosa de lo que ella se imagina. Ella no dejaba de pensar en él, no parecía un guarda, o en cualquier caso no tenía nada de obrero, aunque tenía algo en común con la gente del pueblo. Pero al mismo tiempo era muy diferente. El guardabosque. Mellers, es un tipo curioso, le dijo a Clifford, casi podría ser un caballero. Ah, sí, dijo Clifford. No me había dado cuenta. ¿Pero no crees que tiene algo especial?, insistió Connie. Creo que es un buen hombre, pero sé muy poco de él. Dejó el ejército el año pasado, hace menos de un año. Vino de la India, creo yo. Puede que aprendiera alguna cosilla allí, quizás estuvo de asistente de algún oficial y eso le haya pulido un poco. Pasa con algunos de los muchachos. Pero no sirve de nada, tienen que volver a su sitio cuando vuelven a casa. Connie miró a Clifford contemplativamente. Vio en él el rechazo intransigente y típico contra cualquiera de las clases bajas que tenga oportunidades reales de ascenso. Ella sabía que aquella era una característica de la gente de linaje. ¿Pero no crees que hay algo especial en él?, preguntó ella.
Francamente, no. Nada de lo que me haya dado cuenta. La miró con curiosidad, incómodo, casi sospechando. Y ella presintió que le estaba ocultando la verdad, se estaba ocultando la verdad a sí mismo, eso era. Le disgustaba cualquier mención a un ser humano realmente excepcional. La gente tenía que estar más o menos a su nivel, o por debajo. Connie advirtió de nuevo la estrechez y el miserabilismo de los hombres de su generación. Estaban tan encorsetados, tan asustados de la vida. Capítulo 9. Cuando Connie subió a su dormitorio hizo lo que no había hecho en mucho tiempo, se quitó toda la ropa y se miró desnuda en el enorme espejo. No sabía qué miraba o qué buscaba con exactitud, pero, a pesar de todo, movió la lámpara hasta recibir la luz de lleno. Y pensó, como había pensado tan a menudo, que el cuerpo humano desnudo es algo frágil, vulnerable y un tanto patético, algo como inacabado, incompleto. Se decía que había tenido una buena figura, pero ahora estaba fuera de moda, un poco demasiado femenina y no lo bastante como un adolescente. No era muy alta, más bien algo escocesa y baja, pero tenía una cierta gracia fluida y ligera que podría haber sido belleza. Su piel era ligeramente azafranada, sus miembros estaban provistos de una determinada tranquilidad, su cuerpo debería haber tenido una riqueza plena y móvil, pero le faltaba algo. En lugar de madurar en sus firmes curvas descendentes, su cuerpo se iba aplanando y cobrando asperezas. Era como si no hubiera recibido bastante sol y calor, estaba grisáceo y falto de savia. Desprovisto de su femineidad real, no había llegado a convertirse en un cuerpo de muchacho transparente y etéreo, en lugar de eso se había hecho opaco. Sus pechos eran más bien pequeños y descendían en forma de pera. Pero no estaban maduros, con una cierta acidez y como colgando allí sin sentido. Y su vientre había perdido la tersura fresca y esférica que había tenido cuando era joven en los días de su amigo alemán, que la amaba de verdad físicamente. Entonces había sido joven y expectante, con una personalidad propia. Ahora su cuerpo se estaba destensando, haciendo plano, más delgado, pero con una delgadez floja. También sus muslos, que habían sido tan ágiles e inquietos en su redondez femenina, se estaban volviendo de alguna forma planos, desinflados, sin sentido. Su cuerpo estaba perdiendo el sentido, apagándose y haciéndose opaco, un montón de materia insignificante. La hacía sentirse inmensamente deprimida y desesperada. ¿Qué esperanza le quedaba? Era vieja a los 27 años, sin brillo ni reflejos en la carne. Vieja por culpa del descuido y la renunciación, sí, renunciación. Las mujeres elegantes mantenían sus cuerpos brillantes como una porcelana delicada gracias a los cuidados externos. Dentro de la porcelana no había nada, pero ella no tenía siquiera ese brillo exterior. La vida intelectual. De repente sintió una rabia furiosa contra aquella estafa. Se miró en el otro espejo que reflejaba su espalda, su cintura, el lomo. Estaba adelgazando, pero a ella no le sentaba bien. El pliegue de la cintura en la espalda, cuando se volvió a mirar, parecía fatigado. En otros tiempos había irradiado tal alegría. Y la larga caída de sus caderas y de sus nalgas había perdido el resplandor y el sentido de la riqueza. Desaparecido. Solo el joven alemán había amado aquel cuerpo y hacía casi 10 años que estaba muerto. ¿Cómo pasaba el tiempo? 10 años muerto y ella tenía solo 27 años. Aquel muchacho con su sensualidad inexperta y fresca. Que ella había despreciado tanto. ¿Dónde encontrar algo así ahora? Era algo que los hombres habían perdido. Tenían sus espasmos patéticos de 2 segundos, como Micalis, pero no esa sensualidad humana saludable que da calor a la sangre y refresca a todo el ser. Con todo ello pensaba que su parte más hermosa era la amplia y ondulante caída de las caderas desde el nacimiento de la espalda y la apacibilidad redonda y reposada de las nalgas. Como colinas de arena, dicen los árabes, suaves y en lento declive descendente. Allí había aún una vida latente a la espera. Pero también allí había adelgazado e iba perdiendo la madurez, agriándose. La parte delantera de su cuerpo la desesperaba. Estaba empezando ya a plegarse, con una delgadez un tanto arrugada, casi marchita, envejeciendo antes de haber empezado realmente a vivir. Pensó en el niño que alguna vez podría tener. ¿Era capaz de tenerlo?
Se puso el camisón y se metió en la cama, lloró amargamente. Y en su amargura ardía una fría indignación contra Clifford, su literatura y sus conversaciones, contra todos los hombres de su clase que incluso llegaban a arrebatar a una mujer su propio cuerpo. Injusto. Injusto. El sentido de la profunda injusticia física quemaba hasta el fondo de su alma. De todas formas, por la mañana ya se había levantado a las 7 y bajaba hacia la habitación de Clifford. Tenía que ayudarle en todas las cosas íntimas, porque no tenía ningún mozo y se negaba a tener una criada. El marido del ama de llaves, que le conocía desde niño, le ayudaba y le sujetaba cuando había que levantarle a pulso, pero Connie se ocupaba de las cosas personales y lo hacía de buena gana. Era un gran esfuerzo, pero ella hacía lo que podía. De modo que apenas dejaba Bragby, y nunca más de un día o dos, en esos casos la señora Betts, el ama de llaves, se ocupaba de Clifford. Para él, como es inevitable con el paso del tiempo, aquel servicio era algo natural. Y era natural que hubiera llegado a considerarlo así. Y, sin embargo, muy dentro de sí, una impresión de injusticia, de sentirse estafada, había empezado a despertarse en Connie. El sentido físico de injusticia es un sentimiento peligroso una vez que aparece. Debe tener una vía de escape o acaba devorando al que lo padece. No era culpa del pobre Clifford. A él le había tocado la peor suerte. Todo era parte de la catástrofe general. Y aún así, ¿no tenía una parte de culpa? Aquella falta de afectos, aquella falta de ese contacto físico sencillo y cálido, ¿no era por su culpa? Nunca era realmente afectuoso, ni siquiera amable, solo retraído, considerado, de una forma fría y bien educada. Pero nunca cálido como un hombre puede ser cálido con una mujer, como lo era con ella incluso el padre de Connie, con el calor de un hombre que solo piensa en sí mismo y lo hace conscientemente. Pero que, a pesar de todo, podía confortar a una mujer con algo de su fuego masculino. Pero Clifford no era así. Su raza toda no era así. Eran interiormente duros y aislados, y para ellos el afecto era simplemente algo de mal gusto. Había que resignarse sin su presencia y arreglarse cada uno como pudiera, algo que no estaba mal si uno pertenecía a la misma clase y a la misma raza. En ese caso podía uno mantener la frialdad y ser una persona apreciable, reprimir los sentimientos y sentir la satisfacción de reprimirlos. Pero si se era de otra clase y raza no había nada que hacer. No era nada divertido negarse a sí mismo y sentir al mismo tiempo que se pertenecía a la clase dominante. ¿Qué sentido tenía todo aquello cuando incluso la más depurada aristocracia estaba vacía de cualquier contenido positivo y su fuerza no era más que una farsa sin fuerza real en que apoyarse? ¿Qué sentido tenía? Una pura insensatez. El rescoldo de la rebelión se avivaba en Connie. ¿Para qué servía todo aquello? ¿Cuál era la utilidad de su sacrificio, de su dedicar la vida a Clifford? ¿A qué cosa servía ella, después de todo? A un frío espíritu de vanidad, desprovisto de calor, de todo contacto humano, tan corrupto como el del más bajo de los judíos, muriendo de ganas de prostituirse a la diosa bastarda, la fama. Ni siquiera la suficiencia fría y sin contactos de Clifford, por pertenecer a la clase dominante, podía evitar que corriera tras la diosa bastarda con la lengua babeante. Después de todo, Michalis lo llevaba con más dignidad y con mucho mayor éxito. En realidad, si se analizaba detenidamente a Clifford, era un bufón, y ser un bufón es mucho más humillante que ser vulgar. Si se comparaban los dos hombres, Michalis le había sido mucho más útil que Clifford. Incluso la necesitaba más. Cualquier buena enfermera puede cuidar unas piernas paralíticas. En cuanto al esfuerzo heroico, Michalis era una rata valiente y Clifford era muy parecido a un perro faldero que ladra para demostrar un valor que no tiene. Había invitados en la casa, entre ellos una parienta de Clifford, la tía Eva, Lady Bennerley. Era una mujer delgada, de 60 años, con la nariz colorada, viuda, y todavía con algo de grande dame. Pertenecía a una de las mejores familias y lo aparentaba exteriormente. A Connie le gustaba porque era enormemente sencilla y franca, hasta donde quería ser franca, y superficialmente amable. En su interior era una maestra consumada en el arte de mantenerse en su terreno y considerar al resto de la gente un poco por debajo de ella. Estaba demasiado segura de sí misma para ser pretenciosa.
Era perfecta en el deporte social de mantenerse fríamente en su sitio y dejar que fueran los demás quienes tuvieran que dar el primer paso hacia ella. Era amable con Connie y trataba de penetrar en su alma de mujer con el agudo taladro de sus bien educadas observaciones. En mi opinión eres maravillosa, le dijo a Connie. Has hecho milagros con Clifford. Nunca había visto ningún brote de genio en él, y ahí lo tienes, causando furor. Tía Eva estaba complacientemente orgullosa del éxito de Clifford. Una pluma más en el penacho de la familia. Le importaban un comino sus libros, pero, ¿por qué habían de importarle? Oh, no creo que me lo deba a mí, dijo Connie. Seguro que sí. No puede ser nadie más. Y me parece que no recibes a cambio lo que mereces. ¿Cómo? Mira cómo vives aquí, encerrada. Le he dicho a Clifford, si esa criatura se revela un día, la culpa será tuya. Pero Clifford nunca me niega nada, dijo Connie. Mira, querida, y Lady Bennerley puso su fina mano sobre el brazo de Connie, una mujer tiene que vivir su vida, o vivir para arrepentirse de no haberla vivido. Créeme. Y tomó otro sorbo de coñac, que era quizás su forma de arrepentimiento. Pero yo vivo mi vida, ¿no? En mi opinión no. Clifford debería llevarte a Londres y dejar que te movieras por allí. Ese tipo de amigos que tienes tan bien para él, pero, ¿qué son para ti? Si yo fuera tú, pensaría que no basta con eso. Dejarás pasar la juventud y pasarás la vejez y la madurez arrepintiéndote. La excelentísima señora cayó en un silencio contemplativo suavizado por el coñac. Pero a Connie no le entusiasmaba la idea de ir a Londres y dejarse guiar entre el gran mundo por Lady Bennerley. No le parecía su sitio ni lo encontraba interesante. Y presentía la frialdad característica y marchita de todo aquello, como la tierra de labrador, poblada de florecillas alegres en la superficie y helada 30 centímetros más abajo. Estaban en Bragby Tommy Dux, otro hombre, Harry Winteslow, y Jack Strangewas con su mujer, Olive. La conversación era mucho más desilvanada que cuando estaban solos los amigos, y todo el mundo andaba algo aburrido porque hacía mal tiempo y no había más que el billar y la pianola para el baile. Olive estaba leyendo un libro sobre el futuro. Los niños nacerían en probetas y las mujeres estarían inmunizadas. Será una maravilla, decía ella. Una mujer podrá vivir entonces su propia vida. Strangewas quería tener hijos y ella no. ¿Te gustaría estar inmunizada? Le preguntó Winteslow con una sonrisa malvada. Creo que lo estoy por naturaleza, dijo ella. En cualquier caso, el futuro tendrá más sentido y una mujer no se verá aplastada por sus funciones. Quizás desaparezcan todas flotando en el espacio, dijo Dux. Yo creo que una civilización avanzada debería eliminar muchas de las limitaciones físicas, dijo Clifford. Todo eso del amor, por ejemplo, podría desaparecer sin más. Y supongo que desaparecería si pudiéramos fabricar niños en tubos de ensayo. No. Gritó Olive. Lo que eso haría es dejar más sitio para la diversión. Supongo, dijo Lady Bennerley pensativa, que si desapareciera el amor, alguna otra cosa vendría a sustituirlo. La morfina, quizás. Un poco de morfina flotando en el aire. Sería muy refrescante para todo el mundo. El gobierno echando éter al aire los sábados para que pasemos bien el fin de semana. Dijo Jack. No suena mal, pero ¿dónde estaríamos el miércoles? En la medida en que uno puede olvidarse del cuerpo es feliz, dijo Lady Bennerley. Y en el momento en que uno empieza a ser consciente de su cuerpo es desgraciado. Así que si la civilización vale de algo, tiene que ayudarnos a olvidar nuestros cuerpos y entonces el tiempo pasaría felizmente, sin que nosotros nos diéramos cuenta. Una ayuda para librarnos de nuestros cuerpos por completo, dijo Winteslow. Ya es hora de que el hombre comience a perfeccionar su propia naturaleza, especialmente su lado físico. Imaginad si flotáramos como el humo del tabaco, dijo Connie. No hay miedo de que eso suceda, dijo Dux. Nuestra farsa será un fracaso, nuestra civilización se derrumba. Está cayendo por un pozo sin fondo a lo más profundo del abismo. Y créedme, el único puente para cruzar el abismo es el falo. Sí, por favor. Diga usted burradas, general.
exclamó Olive. Creo que nuestra civilización se acaba sin remedio, dijo tía Eva. ¿Y qué vendrá después?, preguntó Clifford. No tengo ni la menor idea, pero algo, supongo, dijo la vieja dama. Connie dice que bocanadas de humo, y Olive dice que mujeres inmunizadas y niños en probetas, y Dux dice que el falo es el puente para lo que venga después. Me pregunto qué será de verdad, dijo Clifford. No os preocupéis. Vivamos el día de hoy, dijo Olive. Daos prisa solo con la probeta para niños y dejadnos a las pobres mujeres en paz. Incluso podría haber hombres de verdad en la próxima fase, dijo Tommy. Hombres de verdad, inteligentes, completos, y hermosas mujeres completas. ¿No sería ese un cambio, un tremendo cambio con respecto a nosotros? Nosotros no somos hombres y las mujeres no son mujeres. No somos más que sustitutivos cerebrales, experimentos mecánicos e intelectuales. Podría incluso llegar una civilización de hombres y mujeres auténticos, en lugar de nuestra camarilla de loros resabidos con una edad mental de 7 años. Eso sería más impresionante que los hombres de humo o los niños de probeta. Oh, cuando los hombres empiezan a hablar de mujeres de verdad, yo abandono, dijo Olive. Lo cierto es que lo único que vale algo de nosotros es el espíritu, dijo Winslow. Los espirituosos, dijo Jack, bebiéndose su whisky con soda. ¿Tú crees? Yo me quedo con la resurrección del cuerpo, dijo Dux. Pero llegará a su tiempo, cuando nos hayamos librado un poco de ese peso del cerebro, del dinero y lo demás. Entonces tendremos una democracia del contacto en lugar de una democracia del bolsillo. Algo de aquello produjo un eco en Connie, dadme la democracia del contacto, la resurrección del cuerpo. No sabía qué quería decir, pero le producía un cierto alivio, como sucede a veces con las cosas sin sentido. De cualquier manera, todo era terriblemente estúpido y llegaba a exasperarla y aburrirla. Clifford, tía Eva, Olive, Jack, Winslow e incluso Dux. Palabras, palabras, palabras. Era un infierno aquel machaconeo continuo. Capítulo 10. Luego, cuando todos marcharon, no por eso mejoraron las cosas. Ella siguió con aquellos paseos sin rumbo fijo, pero la exasperación y la irritación se habían apoderado de la parte inferior de su cuerpo y no había escapatoria. Los días parecían desgranarse en un extraño dolor, a pesar de que no sucedía nada. Solo que ella adelgazaba, hasta el ama de llaves se dio cuenta y le preguntó cómo se encontraba. Incluso Tommy Dux insistió en que debía tener algo, aunque ella contestó que se encontraba bien. Pero empezó a tener miedo de las macabras tumbas blancas, con esa desagradable blancura típica del mármol de Carrara, detestable como los dientes postizos, clavadas en la ladera de la colina al lado de la iglesia de Teversal y cuya vista desde el parque le producía un agrio dolor. El erizamiento de los horrorosos dientes postizos sobre la colina la aterrorizaba sin medida. Presentía que no estaba lejos el momento en que la enterrarían allí, como un miembro más de la siniestra horda que yacía bajo las tumbas y panteones de aquellos sucios Midlands. Necesitaba ayuda y lo sabía, escribió un pequeño Criducker a su hermana Hilda. No me siento bien últimamente y no sé qué me pasa. Hilda acudió de Escocia, donde había sentado sus reales. Llegó en marzo, sola, conduciendo un ágil 2 plazas. Apareció sendero arriba tocando el claxon por la pendiente, describiendo luego una curva cerrada en torno al óvalo de césped frente a la casa, donde crecían 2 hayas silvestres. Connie había salido corriendo hacia la escalinata. Hilda detuvo su coche, salió y besó a su hermana. Pero Connie, gritó. ¿Qué es lo que pasa? Nada, dijo Connie algo avergonzada, pero al compararse con Hilda se dio cuenta de lo que había sufrido. Ambas hermanas tenían la misma piel dorada y brillante, pelo castaño suave y un físico cálido y fuerte por naturaleza. Pero Connie estaba ahora delgada, de un color terroso, con un cuello enjuto y amarillento que sobresalía de la blusa. «Pero tú estás enferma, hija», dijo Hilda con una voz suave y como jadeante que tenían en común las hermanas. Hilda era casi, pero no del todo, 2 años mayor que Connie. «No, enferma no». «Aburrimiento quizás», dijo Connie con un cierto patetismo.
El ánimo dispuesto a la batalla se traslució en la cara de Hilda. Era suave y tranquila, pero con ese antiguo carácter de amazona que no está hecho para amoldarse a los hombres. «Este sitio horrible», dijo en voz baja, mientras observaba al pobre, viejo y ajado Bragby con verdadero odio. Ella tenía el aspecto suave y terso de una peramadura y era una amazona de antigua raza. Se acercó en silencio a Clifford. Él pensó que era hermosa. Pero se retuvo. La familia de su mujer no tenía sus modales ni su idea de la etiqueta. Los consideraba un tanto extraños a su círculo, pero una vez que lograban superar la línea divisoria que les separaba, le hacían pasar por el aro. Él permanecía rígido y cortés en su silla, con su pelo fino y rubio, la piel fresca, los ojos azul pálido y algo saltones, la expresión indescifrable pero educada. A Hilda aquello le parecía pobre y estúpido como situación, él seguía esperando. Tenía aspecto de aplomo, pero a Hilda no le importaba de que tuviera aspecto. Estaba en pie de guerra y le habría dado igual encontrarse ante el Papa o el Emperador. «Connie tiene un aspecto lamentable», dijo con su voz suave, mirándole con sus ojos hermosos y ardientes. Al igual que Connie, tenía un aire absolutamente virginal, pero él reconoció el tono de la obstinación escocesa bajo aquella voz. «Está un poco más delgada», dijo él. «¿Y no has pensado en hacer nada? ¿Te parece necesario?», preguntó él con su más sibilina rigidez inglesa. Ambas propiedades suelen ir juntas. Hilda le miró fijamente sin responder. La ingeniosidad no era su fuerte, ni el de Connie. Solo le miró, y aquello le puso a él en una situación más violenta que si le hubiera dicho algo. «La llevaré a ver a un médico», dijo Hilda tras una pausa. «¿Sabes de alguno bueno por aquí?». «Me temo que no». «Entonces la llevaré a Londres, donde tenemos un médico de nuestra confianza». A pesar de estar ciego de rabia, Clifford no dijo nada. «Supongo que no importa que me quede esta noche», dijo Hilda quitándose los guantes, «y me la llevaré mañana». Clifford estaba amarillo de furor y por la noche el blanco de los ojos se le había puesto amarillo también. Su hígado se resentía. Pero Hilda permaneció inquebrantablemente modesta y virginal. «Deberías encontrar una enfermera o alguien que te cuide personalmente. En realidad deberías tener una ayuda de cámara», dijo Hilda mientras tomaban café tras la cena en un ambiente de aparente calma. Ella hablaba en su estilo suave y aparentemente cortés, pero para Clifford era como si le estuviera dando en la cabeza con un mazo. «¿Tú crees?», dijo fríamente. «Estoy segura. Es necesario. O eso, o papá y yo nos tendremos que llevar a Connie por unos meses. Esto no puede seguir». «¿Qué es lo que no puede seguir?». «¿Pero no te has fijado en la criatura?», preguntó Hilda mirándole de lleno a los ojos. En aquel momento Clifford parecía un enorme langostino cocido, al menos eso pensaba ella. «Connie y yo discutiremos el asunto», dijo él. «Yo ya lo he discutido con ella», dijo Hilda. Clifford había estado durante mucho tiempo en manos de enfermeras. Las detestaba porque le privaban de cualquier tipo de intimidad. Y una ayuda de cámara. No podía soportar tener a un hombre alrededor. Casi mejor una mujer, la que fuera. ¿Pero por qué no Connie? Las dos hermanas se pusieron en marcha por la mañana. Connie, acurrucada al lado de Hilda, que llevaba el volante, parecía un cordero de Pascua. Sir Malcolm estaba fuera, pero la casa de Kensington estaba abierta. El doctor examinó cuidadosamente a Connie y le hizo todo tipo de preguntas sobre su vida. «A veces veo su fotografía y la de Sir Clifford en las revistas ilustradas. Son casi dos celebridades, ¿no? Eso es lo que pasa con las buenas chicas cuando crecen, aunque usted sigue siendo una niña a pesar de las revistas ilustradas». «No, no. Orgánicamente está todo bien, pero no podemos seguir así. No se puede. Dígale a Sir Clifford que tiene que traerla a Londres, o llevarla al extranjero y distraerla. Tiene usted que divertirse, es necesario. Su vitalidad está demasiado deprimida, no le quedan reservas ningunas. Los nervios del corazón están ya en un estado muy extraño, absolutamente. Nervios, eso es todo, un mes en Cannes o en Biarritz la dejaría nueva. Pero esto hay que acabarlo, hace falta un cambio, se lo aseguro,
o no respondo de las consecuencias. Está usted malgastando su vida sin renovarla. Tiene que distraerse, divertirse bien y sanamente. Está usted gastando su vitalidad sin adquirir vitalidad ninguna. Esto no puede seguir así, ¿me entiende? Depresión. Evite la depresión. Hilda apretó las mandíbulas, un gesto excesivo para ella. Michaelis se enteró de que estaban en Londres y se presentó corriendo, con rosas. ¿Pero qué es lo que pasa?, exclamó. Eres una sombra de ti misma. En mi vida he visto un cambio así. ¿Por qué no me has contado nada? Vente conmigo a Niza. Vamos a Sicilia. Decídete, ven conmigo a Sicilia. Ahora es una maravilla estar allí. Te falta sol. Te falta vida. Te estás dejando estropear. Vente conmigo. Iremos a África. Al Cuerno con Sir Clifford. Déjale plantado y vente conmigo. Me casaré contigo en cuanto él se divorcie. Vente y tratemos de vivir. Santo cielo. Ese sitio, Bragby, mataría a cualquiera. Un sitio absurdo, podrido. Acabaría con cualquiera. Vente conmigo, vamos al sol. Sol es lo que te hace falta, desde luego, y un poco de vida normal. Pero en la cabeza de Connie no entraba la idea de abandonar a Clifford en aquel momento. No podía hacerlo. No. No podía de ninguna manera. Tenía que volver a Bragby. Michaelis estaba enfadado. A Hilda no le gustaba Michaelis, pero casi lo prefería a Clifford. Las dos hermanas volvieron a los Midlands. Hilda habló con Clifford, que todavía tenía las pupilas amarillas a su vuelta. También él, a su manera, estaba abrumado, pero tuvo que oír todo lo que Hilda tenía que decirle, lo que había dicho el médico, no lo que había dicho Michaelis, desde luego, y escuchó en silencio el ultimátum. Esta es la dirección de un buen ayuda de cámara que sirvió a un paciente inválido del médico hasta que murió el mes pasado. Es de confianza y aceptaría casi seguro. Pero yo no soy un inválido y no quiero tener una ayuda de cámara, dijo Clifford como un pobre diablo. Y aquí tienes las direcciones de dos mujeres, a una de ellas la he visto y serviría muy bien. Es una mujer de unos 50 años, callada, fuerte, amable y culta a su manera. Clifford solo frunció el ceño y no contestó nada. Muy bien, Clifford, si de aquí a mañana no decidimos algo, telefonearé a papá y nos llevaremos a Connie. ¿Ella está dispuesta a irse?, preguntó Clifford. No le gustaría, pero sabe que tiene que hacerlo. Mamá murió de un cáncer producido por las preocupaciones. No vamos a correr ningún riesgo. Al día siguiente Clifford sugirió a la señora Bolton, la enfermera de la parroquia de Teversal. La idea se le había ocurrido, al parecer, a la señora Betts. La señora Bolton iba a dejar su cargo en la parroquia para dedicarse a enfermera privada. Clifford tenía un raro miedo a ponerse en manos de un extraño, pero aquella señora Bolton le había cuidado durante una escarlatina y ya la conocía. Las dos hermanas fueron a ver inmediatamente a la señora Bolton en una serie de casas adosadas no poco elegantes para Teversal. Se encontraron con una mujer de bastante buen aspecto y de unos 40 años con uniforme de enfermera, cuello blanco y delantal, estaba preparándose el té en un pequeño salón demasiado lleno de muebles. La señora Bolton era muy atenta y educada y parecía bastante agradable, hablaba con un pesado acento local, pero en un inglés muy correcto, y habiéndose hecho obedecer por los mineros enfermos durante muchos años, había adquirido muy buena opinión de sí misma y un gran aplomo. En resumen, y dentro de aquel pequeño mundo, pertenecía a la clase dirigente del pueblo y era muy respetada. Sí, Lady Chatterley no tiene buena cara. Ella que era todo salud, ¿no es cierto? Pero ha ido de mal en peor durante el invierno. Duro, muy duro de aguantar. Pobre Sir Clifford. Esa guerra ha tenido la culpa de muchas cosas. La señora Bolton estaba dispuesta a ir inmediatamente a Bragby si el doctor Shardlow podía prescindir de ella. Le quedaban 15 días como enfermera parroquial, pero podrían encontrar quien la sustituyera, ¿no les parece? Hilda fue a ver al doctor Shardlow enseguida y al domingo siguiente la señora Bolton llegó a Bragby con 2
maletas en el coche de la Ive. Hilda habló con ella, la señora Bolton siempre estaba dispuesta a hablar. Y parecía tan joven. Sus mejillas pálidas se enrojecían fácilmente de pasión. Tenía 47 años. Su marido, Ted Bolton, había muerto en la mina 22 años antes, hacía 22 Navidades, en Navidad justamente, dejándola con 2 niñas, una de ellas todavía un bebé. Oh, el bebé, Edith, estaba casada ahora con un joven de la farmacia de Boots Cass en Sheffield. La otra era maestra de escuela en Chesterfield, venía a casa los fines de semana, cuando no la invitaban a salir. La gente joven sabía divertirse ahora, no como cuando ella, Ivy Bolton, era joven. Ted Bolton tenía 28 años cuando murió en una explosión en el pozo. El compañero que iba delante les gritó que se tiraran rápidamente a tierra, eran 4. Y todos lo hicieron, menos Ted, allí murió. Más tarde, en la investigación, la patronal mantuvo que Ted había tenido miedo y trató de huir sin obedecer las órdenes, así que en realidad había sido culpa suya. Con que la indemnización fue solo de 300 libras y la concedieron más como regalo que como indemnización legal, porque había sido realmente culpa del trabajador. Y se negaron a entregárselo de una vez, ella quería poner una pequeña tienda. Pero ellos dijeron que lo malgastaría sin duda, quizás en bebida. Así que lo fue recibiendo en pagos de 30 chelines a la semana. Sí, tenía que ir todos los lunes por la mañana a la oficina y esperar allí un par de horas a que llegara su turno. Sí, durante casi 4 años tuvo que ir todos los lunes. ¿Y qué podía hacer con 2 niñas pequeñas a su cargo? Pero la madre de Ted se portó muy bien con ella. Cuando la pequeña empezó a andar un poco, se quedaba con las 2 niñas durante el día mientras ella, Ivy Bolton, iba a Sheffield a hacer un curso de auxiliar de ambulancia y al 4.º año pudo hacer incluso el curso de enfermera y recibir el título. Estaba dispuesta a independizarse y hacerse cargo de sus hijas. Así que durante algún tiempo fue ayudante en el Hospital White, una pequeña institución. Pero cuando la compañía de minas de Teversal, en realidad Sir Geoffrey, vio que podía abrirse camino por sí misma, se portaron muy bien con ella, la dieron la enfermería de la parroquia y la apoyaron, eso había que decirlo en su favor. Y eso es lo que había hecho desde entonces, solo que ahora ya era demasiado trabajo para ella, necesitaba algo menos agobiante, era un trote excesivo el de una enfermera de distrito. Sí, la compañía se ha portado muy bien conmigo, siempre lo digo. Pero nunca olvidaré lo que dijeron de Ted, porque era el hombre más decidido y más valiente que ha bajado nunca a la galería, y lo que dijeron era cómo llamarle cobarde. Claro que estaba muerto y no podía contestarles. La mujer se expresaba con una extraña mezcla de sentimientos al hablar. Quería a los mineros, a quienes había cuidado durante tanto tiempo, pero se sentía muy superior a ellos. Se sentía casi de clase alta, pero al mismo tiempo había en ella un resentimiento contra la clase dominante. Los amos. En una disputa entre los amos y los hombres, ella estaba siempre a favor de los hombres. Pero cuando no había confrontación alguna, deseaba ardientemente ser superior, pertenecer a la clase alta. Las clases altas la fascinaban, despertando en ella esa típica pasión inglesa por la distinción y la superioridad. La emocionaba ser recibida en Bragby, la emocionaba hablar con Lady Chatterley, tan diferente, lo aseguro, a las vulgares mujeres de los mineros. Lo decía así, llanamente. Y sin embargo podía advertirse en ella un resentimiento contra los Chatterley, el resentimiento contra los amos. Claro, naturalmente, era demasiado para Lady Chatterley. Qué suerte haber tenido una hermana dispuesta a ayudarla. Los hombres no piensan, ni los de arriba ni los de abajo, creen que una mujer está obligada a servirles porque sí. Se lo he dicho bien claramente a los mineros muchas veces. Pero es muy duro para Sir Clifford, sabe, estando paralítico como está. Siempre fueron una familia orgullosa, un poco por encima de los demás, y tienen derecho a serlo. Claro que encontrarse ahora en esa situación. Y eso es duro para Lady Chatterley, quizás peor que para él. Todo lo que echará de menos. Yo solo tuve a Ted 3 años, pero le aseguro que mientras le tuve fue un marido del que no podré olvidarme nunca. De los que entran pocos en una docena y más alegre que nadie. ¿Quién iba a pensar que moriría?
Incluso hoy me cuesta trabajo creerlo, no me lo creía ni cuando tuve que lavarle con mis propias manos. Para mí no había muerto nunca. No me ha cabido nunca en la cabeza. Aquella era una voz nueva en Bragby, desacostumbrada para Connie, y hasta despertó en ella una nueva forma de escuchar. Sin embargo, durante la primera semana o así, la señora Bolton estaba muy callada, perdió su seguridad y su costumbre de dar órdenes, estaba nerviosa. Con Clifford era tímida y silenciosa, casi asustadiza. A él le gustaba aquello y pronto recuperó la seguridad en sí mismo, dejando que le sirviera sin siquiera darse cuenta de su existencia. Es como un mueble útil, dijo. Connie abrió los ojos asombrada, pero no le llevó la contraria. Tan diferentes son las impresiones de dos personas distintas. Y pronto llegó a adoptar una actitud de soberbia, un tanto de señor feudal, ante la enfermera. Ella casi lo había esperado y él representaba el papel sin saberlo. Tan grande es nuestra tendencia a hacer lo que se espera de nosotros. Y así los mineros habían sido como niños al hablar con ella y contarle lo que les dolía, mientras ella les vendaba o les cuidaba. Siempre la habían hecho sentirse grandiosa, casi sobrehumana, al darles la medicina. Ahora Clifford la hacía sentirse mínima y como una sirvienta y ella lo aceptaba sin decir una palabra, amoldándose a las clases superiores. Se acercaba en perfecto silencio, con su cara alargada y hermosa, los ojos bajos, a llevarle los medicamentos. Y decía con una gran humildad, ¿puedo hacer esto, Sir Clifford? ¿Puedo hacer lo otro? No, déjelo de momento, ya le diré cuándo hay que hacerlo. Muy bien, Sir Clifford. Y llévese esos papelajos, por favor. Muy bien, Sir Clifford. Salía sin hacer ruido y a la media hora volvía en el mismo silencio. La humillaban, pero no le importaba. Estaba conociendo a la aristocracia. Ni tenía rencor a Sir Clifford ni le desagradaba, era simplemente parte de un fenómeno natural, el fenómeno de las gentes de clase alta a las que hasta entonces no había conocido, pero que ahora había que conocer. Se sentía más a gusto con Lady Chatterley, y, después de todo, es la señora de la casa quien realmente importa. La señora Bolton ayudaba a Clifford a acostarse por la noche y dormía al otro lado del pasillo frente a su habitación. Si la llamaba por la noche, se levantaba a atenderle. Le ayudaba también por la mañana y pronto llegó a servirle por completo, llegando incluso a afeitarle a su manera delicada e indecisamente femenina. Trabajaba bien y eficazmente y pronto aprendió a tenerle en su poder. Después de todo no era tan diferente a los mineros en el momento de enjabonarle la barbilla y pasar la brocha sobre el jabón. La distancia y la falta de comunicación no le importaban, estaba pasando por una nueva experiencia. Sin embargo, y en su interior, Clifford nunca llegó a perdonar a Connie del todo por haber dejado su cuidado personal y haberlo puesto en manos de una extraña que lo hacía por dinero. Había matado, se decía, la verdadera flor de la intimidad entre ellos dos. Pero a Connie no le importaba. La hermosa flor de su intimidad era para ella un tanto como una orquídea, un bulbo parásito introducido en el árbol de su vida y que, en su opinión, producía una flor más bien desvaída. Ahora disponía de más tiempo para sí, podía tocar suavemente el piano en su habitación y cantar. No toques la ortiga, que los lazos del amor no se pueden soltar. No se había dado cuenta hasta hacía poco de lo difíciles que eran de desatar aquellos lazos del amor. Pero gracias a Dios ella lo había hecho. La llenaba de felicidad estar sola, sin tener que hablar con él todo el tiempo. Cuando estaba solo daba, y daba sobre las teclas de la máquina, hasta el infinito. Pero cuando no estaba trabajando, y la tenía a ella allí, hablaba, siempre hablaba. Análisis infinitos y minuciosos de gente, motivaciones, resultados, caracteres y personalidades, hasta acabar por aburrirla. Durante años le había gustado, luego la había aburrido y de repente le pareció insoportable. Estaba contenta de estar sola. Era como si miles y miles de pequeñas raíces e hilos de conciencia en él y ella hubieran ido creciendo, entrelazados en una maraña a la que se le había acabado el espacio de crecimiento y ahora la planta estuviera muriendo. Ahora, con paciencia y sutilmente, ella iba desentrelazando aquella maraña, rompiendo con cuidado los hilos uno a uno con la constancia y la impaciencia de liberarse.
Pero las ataduras de un amor así son más difíciles de deshacer que la mayor parte de las ligaduras, a pesar de que la llegada de la señora Bolton había significado una gran ayuda. Pero él seguía deseando disfrutar de las antiguas charlas con Connie al atardecer, charlar o leer en voz alta. Solo que ahora podía arreglárselas ella para que la señora Bolton entrara a las 10 a interrumpirles. A las 10 en punto Connie podía subir a su habitación y estar sola. Clifford quedaba en buenas manos con la señora Bolton. La señora Bolton comía con la señora Betts en el salón del ama de llaves, puesto que se llevaban bien todos. Y era curioso que las habitaciones del servicio parecieran estar ahora mucho más cerca. Parecían haber llegado a las mismas puertas del estudio de Clifford, cuando antes eran algo tan remoto. Porque la señora Betts iba a veces a la habitación de la señora Bolton y Connie las oía hablar en voz apagada y sentía de alguna forma la vibración fuerte y diferente de las clases trabajadoras invadiendo casi el cuarto de estar cuando ella y Clifford estaban solos. Tanto había cambiado Bragby con la simple llegada de la señora Bolton. Y Connie se sintió aliviada, en otro mundo, respiraba de otra manera. Pero la intranquilizaba aún cuantas de sus raíces, quizás vitales, seguían sin separarse de las de Clifford. Y sin embargo respiraba con mayor libertad, iba a comenzar una nueva fase de su vida.